Ya chicos, vamos a comenzar con la última clase que tiene relación a al menos que entra con la EP3, que es el abordaje terapéutico en personas con pérdida auditiva. Si bien la semana, perdón, la clase pasada, vimos las evaluaciones, que las evaluaciones íbamos a estar, em, digamos, teniendo conocimiento sobre cómo se encontraba este menor con respecto a ciertas habilidades auditivas. Es importante, ¿cierto?, que conozcamos y que sepamos, por supuesto, es la opinión de los padres siempre. Nosotros podemos proponer cierta terapia para nuestros pacientes, pero finalmente los padres quienes van a determinar y van a decidir cuál va a ser el foco ya de estos pacientes. Todas las decisiones deben ser respetadas, todas las decisiones son igual de válidas, aunque nosotros no estemos de acuerdo como profesionales con las decisiones que sus pacientes toman. Con esto me refiero a principalmente que nosotros buscamos en algunos casos comunicaciones de manera oral, pero los padres prefieren que se comuniquen, por ejemplo, por señas. ¿Ya? La idea es que el menor y su entorno obtengan una comunicación funcional. ¿Ya? Eso es lo más importante para que lo tengan en consideración. Entonces, bueno, vamos a comenzar esta clase. Ya acá un poco de cifras para ponerlos más bien en contexto. Según la encuesta CACEN, ¿cierto?, del 2009, hace bastante tiempo atrás, ¿cierto?, cerca de 25.000 personas viven actualmente en Chile con hipoacusia desde el nacimiento. Eso no es un dato menor. Ya la Clínica Las Condes, a través de su tamizaje universal, dice que hay 2,8 casos cada 1.000 nacidos vivos, con un diagnóstico a los 3 meses de aproximadamente el 88,5%. O sea, si bien la gran mayoría se detecta tempranamente, hay algunos que aún así se pasan. Ya el 7,4% de los niños de cuarto básico presenta una hipoacusia de conducción. Recuerden que a esa edad también están asociadas las otitis agudas, ¿cierto?, que no van a generar una pérdida auditiva crónica ni de manera temporal, sino que es más bien pasajera. Y 150.000 nacimientos anuales en nuestro país, 1.250 niños con pérdidas auditivas. La pérdida auditiva es la segunda causa de discapacidad en Chile que tiene, digamos, mayor cantidad de habitantes. Y es importante que conozcamos esto porque la verdad es una realidad país bastante como oculta. Uno pareciera creer que no hay tanta gente con pérdida auditiva y la verdad es que sí. Ya hay varios enfoques en Chile, como les decía anteriormente. Tenemos el bilingüismo, ya que promueven el desarrollo del lenguaje signado, o sea, a través de señas, a través de signos, ¿cierto? Y también podemos tener el biculturalismo. Ya surge como una corriente ideológica reactiva a los excesos del oralismo. Tienen que pensar que en un momento de la vida eh, y en años hace mucho, mucho, mucho tiempo, en los colegios a los niños sordos les amarraban las manos y le pegaban en las manos por tratar de comunicarse a través de señas. Trataban de 101.000 formas de que trataran de comunicarse a través del lenguaje oral sin tener por supuesto, las competencias ni los implementos necesarios para poder desarrollar el lenguaje oral, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con esto? Em, Fue el nicho, por así decirlo, de la lengua de señas. Ya es una forma de expresión propia del paciente con sordo y además se siente inserto dentro de una comunidad. Entonces, a esto me refiero que hay que tener mucho ojo con los pacientes, porque si yo tengo un niño que es nacido de padres sordos que se comunican a través de lengua de señas y todo su entorno para toda la vida ese niño va a tener comunicación a través de lengua de señas, aunque sea implementado y aunque el implante funcione, eh,
digamos, y le provea una buena información auditiva, yo no le puedo negar a ese menor que aprenda señas, porque esa va a ser la manera de comunicarse con su entorno más cercano, que van a ser sus padres, ¿ya? Por supuesto hay que ser respetuosos de las decisiones que los padres indican para sus hijos, y por supuesto siempre se le debe entregar la mayor cantidad de información para que ellos tomen una decisión a conciencia y no una decisión interferida por mis preferencias profesionales, ¿ya? Se define a la lengua de señas como una lengua materna, o sea, los niños desde que nacen, ¿cierto? En este entorno comienzan a utilizar o se comienzan a comunicar a través de gestos. Sitúa a la sordera como una diferencia cultural que debe ser respetada. Ellos son parte de una comunidad, son parte de, digamos, como eh, es una comunidad básicamente, son parte de ellos, de cierto, tienen, son funcionales, ¿cierto? Entre ellos se pueden comunicar, tienen amistades, se juntan, la verdad es como una cultura, por así decirlo, aparte a la de nosotros, y ellos están muy orgullosos de eso, entonces hay que tener ojo con eso. Ya, eso, digamos, bilingüe solito. Hay otro que es bilingüe bicultural, que es como BB, ya, que es un poquito más funcional que el anterior. Su primera lengua es la lengua de señas y la segunda lengua corresponde a la lengua oral, pero en modalidad escrita. ¿A qué quiere decir eso? Entre ellos se comunican a través de lenguas de señas, ¿cierto? Y con el resto de la población que no maneja señas se comunican a través del lenguaje escrito. O sea, antiguamente andaban con una libretita donde anotaban todo lo que necesitaban saber en el caso de que necesitaban ir al banco o ir a hacer un trámite del supermercado, etcétera, etcétera, versus el bilingüe propiamente tal que, que se comunica solo mediante señas, nada más. ¿Ya? Las personas, por supuesto, pertenecen también o están dentro también de esta cultura sorda que ya les comentaba anteriormente, donde ellos se sienten parte de una comunidad. Es como ir a un grupo. Imagínense que los sordos, como una manera un poquito fea de mi parte, por supuesto, de decirlo, es como que si fueran, es como cuando uno se integra a los scouts, quienes los scouts tienen su propia comunidad, tienen su propio dialecto, tienen sus propias formas de comunicarse, es muy parecido, ¿ya? De una manera, por supuesto, muy respetuosa a la comparación. ¿Cuáles son las dificultades? Bueno, que más del 90% de los padres con niños con pérdidas auditivas tienen audición normal. Entonces, eh, generalmente estos padres eh, quieren la oralidad para sus hijos, ¿ya? No es como que estén de acuerdo un paciente que tiene padres normoyentes, lo más probable es que se incline más por la oralidad eh, que por las señas, ¿ya? Los padres necesitan aprender otra lengua para comunicarse con sus hijos y hay muchos estudios que demuestran, ¿cierto?, que cuando un niño se empieza a comunicar por señas y es hijo de padres normoyentes, los papás nunca van a llegar a aprender el lenguaje, digamos, de forma eficiente, hacia el 100%. Es súper difícil. Ya no es acertado la generalización de la lengua materna, ya porque resulta que no todos además manejamos señas, o sea, yo manejo señas básicas, me sé comunicar, ¿cierto? Pero no a la perfección. Y además la comunidad de sordos es una comunidad lingüística, pero no es una etnia, o sea, no es como los mapuches, no es como ninguna otra etnia que está situada en ningún otro país, o sea, dentro de nuestro país. Y por supuesto, las señas varían entre regiones, varían entre países, entonces no es, no es universal, ¿ya? Y desestiman generalmente algunos autores este uso de estas señas, principalmente porque el niño sordo, ¿cierto?, puede tener mucha más información y puede estar mucho mejor estimulado, ¿cierto?, con audífonos o con implantes cocleares. Hay algunos pacientes, papás, que deciden a sus hijos, si bien tienen hipoacusias profundas, deciden
simplemente no implementarlos, ¿cierto? Para poder, digamos, preservar o mantener su costumbre de señas. Entonces, aquí con eso hay que ser súper respetuoso, porque si usted bien siendo papá o mamá diría, pucha, yo quisiera que mi hijo se pudiera comunicar y pudiera desenvolver en un entorno, hay que respetar, ya hay que respetar todas las habidas y por haber. Otros tipos de enfoques en Chile que promueven el desarrollo del lenguaje oral es el método oral tradicional, el método auditivo oral y la terapia auditiva verbal, que la terapia auditiva verbal es lo más reciente, lo más actualizado y lo que, digamos, funciona mejor, así que hay que tener ojo con eso. Bueno, el enfoque oral habla de que la audición de un niño sordo, ¿cierto? Es una vía que está dañada, la audición, y que debe suplirse con la visión, así como, digamos, las personas que tienen dificultades de visión suplen esa dificultad con lo táctil, ¿cierto? Vamos a enseñar en un enfoque oral la lectura labial, ya el lenguaje, acá aparece un concepto nuevo que es el lenguaje puede enseñarse, o sea, yo le puedo enseñar a un niño que no estaba escuchando absolutamente nada a, digamos, a escuchar de nuevo. Y aparece como una vía, la audición aparece como una vía complementaria. Lo que más importa aquí es la lectura de los labios. Ya, ¿cuáles son las dificultades? El acento en lo articulatorio, ¿cierto? Y la forma y en la forma más que en el contenido, o sea, podríamos, ¿cierto? Como les comentaba en la clase, en la clase anterior, ¿cierto? Que el paciente podría malinterpretar algunos mensajes. Se enseña vocabulario por categorías, ya así como categorías semánticas, igual como usted trabaja como en niño, por así decirlo, previo al manejo de los conceptos, y se valoriza la corrección gramatical mucho más que el discurso, o sea, gramaticalmente son mejores que hablando, ¿ya? Y bueno, los beneficios, por así decirlo, que podría tener este menor con este método son más bien acotados. Necesitan desarrollar, por supuesto, mucha más habilidades, ¿cierto?, con respecto a lo visual y dejan un poco de lado lo auditivo. Ya podríamos decir que el oralismo, ¿cierto?, se compone de la lectura labiofacial, terapia del habla, ojo con eso porque también se les enseña punto y modo articulatorio, etcétera. También, por supuesto, se les genera una estimulación del lenguaje relacionadas principalmente, ¿cierto?, a la producción o a que logren entender en distintos contextos una oración, una frase, una palabra, etcétera. Y, por supuesto, ayudarlos con el entrenamiento auditivo, pero si bien esta parte es como la más descendida. ¿Ya? Bueno, este método oralista desarrolla el habla como aspecto expresivo, o sea, logra la comunicación así tal como nosotros la conocemos. Permite también desarrollar la lectura labiofacial, eso es LLF, ¿ya? Como aspecto receptivo o comprensivo. Y el lenguaje se enseña de manera estructurada. Generalmente tienen estructuras gramaticales bastante raras, ya en algunos, en combinación o conjugación de verbos, por ejemplo, algunos pronombres como al revés. Si bien eso se puede ir trabajando, ¿cierto? Los gestos y la lectura labiofacial van a entorpecer en algún momento el lenguaje oral porque quizás les va a ser más fácil tener esta modalidad como de medio seña, medio lectura labiofacial para poder comunicarse y no van a querer hablar, se van a poner un poquito flojos estos pacientes. Ya la lectura labiofacial es una técnica que se puede enseñar, todo paciente usted le puede enseñar lectura labiofacial desde un niño hasta un adulto mayor, ya comprende la palabra mediante la interpretación de los movimientos articulatorios del interlocutor. Ya exige atención y observación para diferenciar cada uno de los detalles. Necesita también un orador o un interlocutor que no hable tan rápido, que no tenga tantos modismos, tenga digamos, un dialecto más bien neutro. Y, por supuesto, se pueden entorpecer
¿cierto? Por el ángulo de visión, o sea, si yo no estoy viendo bien o si no tengo una buena visión, si estoy alejado de mi interlocutor, si no tengo buena luz, piensen en el auditorio, por ejemplo, en el auditorio, en el salón azul, ven que están todas las sillitas y si usted tuviera que hacer lectura labiofacial de la persona que está exponiendo al frente, lo más probable es que tenga bastantes dificultades, ¿ya? Em, las personas que tienen algún grado de pérdida auditiva, aunque sea muy leve, empiezan a aprender inconscientemente lectura labiofacial porque se empiezan a fijar bastante en los labios para entender el concepto. También tenemos la terapia auditiva verbal, que como les comentaba es, pero ya lo mejor que pueden tener en terapia para menores, y es la aplicación de estrategias, condiciones y procedimientos que promueven la óptima adquisición del lenguaje hablado a través de la audición en niños con deficiencia auditiva. Esto trata de ceñirse digamos, a la audición más natural y a la adquisición del lenguaje de manera más natural también. Hay que tener ojo con esto porque la terapia auditiva verbal, como lo dice ahí el texto arriba, es una marca registrada. ¿Qué quiere decir esto? Yo debo capacitarme y debo tomar un curso con la Hilda Fursmanki, al menos en habla hispana, en Argentina, en España, ¿cierto? En Estados Unidos. Debo tener una licencia para poder aplicar este método. ¿Qué se hace? Generalmente lo que hacemos en Chile es hacer rehabilitación con un enfoque en terapia auditiva verbal. Porque si yo digo, yo hago terapia auditiva verbal, lo más probable es que si alguien si la Hilda me demanda, va a ganar la demanda, ya, porque yo tengo que certificarme, ya es como algunos otros métodos que también existen en la fonoaudiología que se necesita la certificación. ¿Cuál es el objetivo? Aprender a escuchar, pero no solo aprender a escuchar, sino que es tratar de normalizar o tratar de integrar la audición a la vida del niño en tareas básicas, en tareas más complejas, en tareas también que tengan relación con los padres, enseñarles a los papás cómo ir estimulando auditivamente a este paciente, aunque esté desfasado, como dice acá en la diapositiva. Idealmente que vaya incorporando la audición como su nuevo método de comunicación, que es bastante difícil para algunos niños, pero para otros es bastante fácil, sobre todo si es que se implementan tempranamente. ¿Ya? Bueno, la comunicación total también tiene relación con que el niño adquiera la comunicación de todas las formas posibles. O sea que acá en la comunicación total es como que hiciera una mezcla. Es como si el paciente tuviera un poco de tap, tuviera un poco de señas, tuviera un poco de lectoescritura, tuviera un poco de lectura labiofacial, digamos que se comunique y no importa la mezcla de métodos y enfoques que haga este paciente. Entonces, no es un sistema ni un método, ya surge una como respuesta. Imagínense que usted tiene un paciente que a lo mejor está deprivado de estimulación y lo que va a hacer con este paciente es que el paciente se va a comenzar a comunicar, ¿ya? Em, como pueda, ¿ya? Ese es un poco. Em, la idea es como cuando usted trata de entender a un niño que todavía no habla. El niño trata de comunicarse o de apuntarle una cosa o de mostrarle o algo, ¿cierto? Pero no estaban hablando en el mismo idioma. Es como cuando uno, por ejemplo, va a otro país, a un país donde usted no maneja el idioma, uno trata de hacer con señas o como sea, ¿cierto? Para tratar de comunicarse. Eh, Da al niño sordo la oportunidad de aprender a utilizar cualquier recurso, el que le parezca mejor, el que le parezca más conveniente, para poder comunicarse y también da algunas formas, ¿cierto?, de que el oyente, o sea, nosotros podamos comunicarnos con estos pacientes sordos, ¿ya? Mediante algunas estrategias
por ejemplo, a través de la audición, entrenar a usar los restos auditivos. Recuerden que cada vez que digo resto auditivo me refiero a lo que el paciente sí está escuchando. O sea, si mi paciente tiene un umbral auditivo en 70 decibeles, ya de 70 a 120 tengo algo en lo que yo puedo trabajar. Ya, eso sería un resto auditivo. Ya se trabaja progresivamente la detección, la discriminación y la identificación de fonemas y de sonidos, y involucra también algunos usos de ayudas técnicas como audífonos y como sistemas FM, que es un amplificador. El lenguaje oral también se utiliza, depende obviamente de las posibilidades que tengan los niños. Se intenta trabajar desde niveles fonológicos, sintácticos, pragmáticos y semánticos. Recuerden, al igual que una terapia fonoaudiológica, pero con enfoque en la audición, ¿ya? Articulación, estructuración, promoción, ¿cierto?, de las intenciones, significado, etc. Lengua de señas también, por supuesto, valorización de la lengua natural de personas sordas, y es generalmente más que nada para entregarles una identidad que pertenecen a esta cultura, ¿cierto? Y gestos naturales como modos comunicativos, por ejemplo, cuando uno apunta algo, así como por ejemplo cuando, no sé, le preguntan algo a uno y uno dice está allá, uno generalmente apunta, ¿cierto? Y inventa algunos gestos, ¿cierto? Como por ejemplo la comida, y uno hace así como una cuchara, como que tratar de comer, o el baño, también uno como que trata de hacer un gesto, y es característico los gestos, ¿cierto?, para las personas que han sido deprivadas. Generalmente esto ya no se utiliza, no hay formas, a menos que, no sé. Yo la única paciente que tenía gestos naturales y que evalué fue una paciente que evalué el año pasado. Era una paciente que venía desde Perú, tenía 40 años, y nació sorda, nunca fue al colegio. Vivían en una zona de Perú bastante precaria, por así decirlo, y vivían en el campo. Entonces esta persona solo se dedicó eh, a cuidar, a tener una vida de campo, a cuidar animales con su familia, con su mamá y su papá, y no tuvo rehabilitación o no tuvo habilitación auditiva, nunca se había puesto un audífono, nada de nada, y resulta que las hermanas se la trajeron a Chile, porque las hermanas tuvieron escolarización, tuvieron varias otras formas, y ellas querían, digamos, querían ponerle un audífono a su hermana para que pudiera comunicarse mejor y pudiera también tener, em, digamos, algo más funcional, pudiese ser mucho más funcional. Y ella tenía gestos naturales porque básicamente se comunicaba por gestos con sus familiares y no fue escolarizada. Entonces tampoco tenía la lectoescritura. Expresión corporal, todas las expresiones naturales de la comunicación humana, habidas y por haber, de incomodidad, de relajo, de lo que sea. Y la dactilología, que es el abecedario de la lengua de señas. Recuerden que no en Chile y en el mundo en general, cuando uno se va en la micro y te entregan este como papelito del abecedario de la lengua de señas, no crean que los pacientes con lengua de señas o que utilizan la lengua de señas están ahí como deletreando cada una de las palabras, sino que cada palabra o cada cosa que ellos quieren decir tiene un signo asociado. Ya no es que, no sé, si quieren decir bebida, no están ahí B, E, B, no, tienen un signo para eso, ¿ya? La lectura labiofacial, ya la habíamos conversado, ¿cierto? Es considerado solo un apoyo, ya no es una forma de comunicación total, posee restricciones, por supuesto, hay algunos puntos articulatorios del lenguaje que no son perceptibles a través de la visión, y generalmente es una forma más bien complementaria y que se puede enseñar a cualquier paciente. Es un apoyo muy grande y muy bueno para estos pacientes. Ya también tenemos bimodalismo o simultaneidad, que es como cuando tenemos, por ejemplo, dos modelos de intervención que se mezclan en un paciente, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que haya nacido sordo, pero que un papá, generalmente eso es lo que pasa, que un papá sea sordo y otro papá sea oyente,
y el papá sordo quiere tener a su hijo dentro de esta comunidad sorda, por lo tanto le enseña señas, y el papá oyente quiere comunicarse directamente con él, entonces tiene un bimodalismo, ya se tiene dos, digamos, mezcladas formas o dos intervenciones mezcladas. La lectoescritura también se les enseña generalmente los pacientes sordos como más adultos se comunican mucho por lectoescritura. Se hace a través de, obviamente, la globalidad de las palabras, se hace esto de imagen-palabra para que el paciente vaya pudiendo, ¿cierto?, entender. Gramaticalmente no son correctos, o sea, no escriben una frase, digamos, de la manera correcta, pero sí de una manera que es bastante entendible. La expresión artística, por supuesto, también se considera válida para poder expresar y para poder hacer llegar el mensaje hacia el interlocutor. Y para definir un plan de trabajo, para definir qué es lo que voy a hacer, tengo que ver qué tipo de programa voy a estar utilizando, qué tipo de abordaje, qué habilidades auditivas tiene mi paciente, qué estímulos voy a utilizar, cuáles van a ser mis niveles de complejidad, desde qué voy a ir desde lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro, qué es lo que cómo lo voy a trabajar. Y para eso hay aquí algunas como tips. Para la terapia auditiva verbal vamos a indicar este tipo de terapia para niños entre 0 a 3 años. Tiene que ser un paciente que se diagnostique y que se implemente tempranamente. Ya, implementación auditiva funcional, o sea, su audífono, su implante está funcionando correctamente, la adquisición del lenguaje por vía auditiva, esto está en lo más parecido a un niño normoyente. Véanlo de esa manera. La habilitación es para pacientes de mayores de 6 años, influye demasiado la edad en que comienza a oír, ya, porque yo voy a habilitar una vía nueva, una vía que sí escuchó en algún momento y por algún evento dejó de escuchar, habilito, ¿ya? Y rehabilitación para pacientes poslinguales, ¿ya? O sea, pacientes que ya tuvieron la adquisición o ya adquirieron el lenguaje. La combinación de programas es para pacientes que tienen sorderas progresivas o están entre los 4 y los 5 años. Acá, esto es como les iba diciendo, ya podemos programar o podemos hacer una terapia en base a un modelo sintético o en base a un modelo analítico. Menor de 3 años o mayor de 6 años, y en esto se trabaja de lo particular a lo general. El foco está en los sonidos del aula, los rasgos acústicos principalmente, y en el sintético se utilizan unidades mayores, más complejas y expresiones y oraciones. Entonces hay que tener ojo con eso como para saber por dónde va este paciente. ¿Qué habilidades auditivas tiene mi paciente? Si detecta, si discrimina, si identifica o reconoce y si comprende. Ya acá están las definiciones, principalmente si es que puede responder a la presencia o ausencia, si percibe alguna disimilitud, o sea, igual o diferente, si puede comparar, si puede seleccionar entre una serie de opciones. Yo le puedo poner muchos sonidos y decirle, ok, ¿cuáles eran los de la granja? Por ejemplo. Y la comprensión es cuando ya puede, por ejemplo, responder una pregunta o una conversación, o mantener una conversación. Se va trabajando de lo más básico a lo más, digamos, a lo más macro, suprasegmentos, luego de eso palabras, luego de eso rasgos y fonemas, luego de eso frases y luego de eso discurso. Ya va en ese orden, de lo menor a lo mayor. Tengo que ir viendo, ¿cierto?, para ver el rendimiento de este paciente. ¿Ya? Y por último, nunca olvidar, ¿cierto?, que debe ser integral, incorporar en la terapia los aspectos, todos los aspectos habidos que puedan influir en la comunicación. Debemos considerar otras áreas de nuestra profesión, como les decía, esto no es un trabajo solo auditivo, ya acá los colegas infantiles que se terapean el lenguaje y el habla son fundamentales para este tipo de rehabilitación. También para, digamos, motivar a estos pacientes y obviamente trabajar con un niño que está aprendiendo a escuchar y está aprendiendo como a reconocer este mundo nuevamente es bastante difícil.
Hay resultados increíbles, pero en un comienzo, por supuesto, es bastante difícil. ¿Ya? Eso es todo, que estén muy bien y que les vaya muy bien en la prueba. Hasta aquí entra en la prueba. ¿Ya? Implante coclear, acústica del habla, los test, evaluación y esta clase de enfoques. ¿Ya? Mucho éxito.